Esta semana una tercera parte del planeta celebrará de un modo u otro la Semana Santa. Para muchos será un tiempo de recogimiento, para otros de ocio. Lo que muchos no saben es que estamos ante una tradición milenaria, anterior incluso a la figura de Cristo. Para hablarnos de los orígenes de estas fiestas y algunos de los grandes enigmas que la rodean, contamos esta noche, como cada madrugada de lunes al martes, con nuestro investigador de cabecera y escritor Javier Sierra. Buenas noches. Muy buenas noches, Pilar. ¿Te vas de Semana Santa? Yo siempre intento irme de Semana Santa y siempre algún rinconcito donde haya alguna tradición curiosa. Para investigar, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Fíjate que este año tenía así en mente irme a San Vicente de la Sonsierra, en La Rioja, donde hay una de las tradiciones de la Semana Santa más peculiares, los picaos. Los picaos. Exacto. Que son muy llamativos, además. Bueno, mucho, porque son personajes, como seguramente muchos oyentes sabrán, que se fustigan antes de, o sea, en estos días, ¿no? De jueves, Viernes Santo, y se llegan a herir, en fin, y a provocar laceraciones muy, muy severas, ¿no? Autoflagelándose. Lo que no sabe mucha gente es que durante la República, la Segunda República, se intentó, digamos, abortar esa fiesta porque la veían como la encarnación de la España profunda, ¿no? E impidieron durante uno de aquellos años de la Segunda República que se celebrase el asunto este de la ceremonia de los picaos. En concreto esta. En concreto esta. ¿Y sabéis lo que ocurrió? Fue, en fin, estas cosas que contaba el maestro Juan García Atienza, un gran experto en la España misteriosa. Lo que pasó aquel año fue que se creó tal nivel de angustia y de tensión en los que iban a picarse, a flagelarse en San Vicente de la Sonsierra, que terminaron yendo al médico y el médico les recomendó que tenían mucha tensión en el cuerpo y que se hicieran sangrías. O sea, que se sacaran la sangre que no podían haberse quitado picándose, se la tuvieron que quitar en el ambulatorio, ¿no? En fin, estas cosas pasan. Tú siempre lo que decimos, sea vacación o no, igual que ya hiciste en verano y luego nos lo contaste, aunque sea de vacaciones, pero siempre investigando. Además, llevas a dos colegas, vamos, tus hijos, ¿no? Que sí. Dos investigadores ahí en ciernes, bueno, y que vienen con información ellos también. Sí, y ahora me aprovecho de ellos porque viajar con niños, que mucha gente lo ve en estas fechas como una pesadez, decir, uy, es que tenemos que ocuparnos de ellos, hay que estar muy pendiente. Yo lo veo al contrario. Es decir, una visión, por favor. Eso es, yo los veo como cómplices, porque ellos ven cosas que nosotros como adultos se nos pasan de largo y suelen ser las mejores observaciones. Acuérdate con las cuevas de Altamira, como vino Martín. Bueno, oye, antes de nada, déjame preguntarte algo que lo comentábamos nosotros en la redacción. Igual no es un misterio muy interesante, pero ¿a qué se debe que cada año cambie de fecha? ¿Si es la Semana Santa? Bueno, la culpa la tienen los judíos y la tradición judía, ¿no? Sabes que la Semana Santa es la Pascua judía se rige por el calendario lunar y para que sepamos siempre cuándo tenemos que celebrar la Semana Santa, lo que hay que buscar es en qué día entra la primavera, ¿no? La primavera suele entrar siempre en el equinoccio, el 20-21, siempre de marzo. Pues hay que buscar cuál es la primera luna llena que hay después de la primavera. ¿Es así como se calcula? Exactamente. Entonces, el primer domingo cercano a la luna llena después del equinoccio de primavera es la Semana Santa, es el domingo de resurrección. Nada que ver la oficina de turismo de ningún sitio, nada de nada. Ni el tiempo de nuestros compañeros. Esto es el calendario lunar, eso es la primera luna llena después del equinoccio de primavera, es decir, lo que hay que buscar es el primer domingo cercano a la luna llena, que es el domingo de Pascua, que siempre, como se ve en todas las procesiones, pues hay una luna llena tremenda en el cielo, se busca ese efecto. ¿Por qué? Bueno, eso ya es otra harina de otro costal, ¿no? Porque hablando de eso, ¿no? Claro, porque en realidad, efectivamente, porque en realidad lo que se buscaba era un simbolismo vinculado con la naturaleza. En el equinoccio lo que ocurre es que la noche es igual que el día, la duración de la noche y del día es exactamente la misma, son 12 horas. Solamente se produce en los equinoccios de otoño y de primavera. Pero a partir de ese equinoccio, en el caso del de primavera, es el sol el que va ganando presencia. Los días se van haciendo más y más y más largos. Luego es una fiesta solar. En realidad hay un símbolo ahí de resurrección, de que la luz vence a las tinieblas. Por eso se pone la fecha en ese momento. Los cristianos somos expertos, o hemos sido expertos como religión, en cristianizar las fiestas paganas. Lo hemos hecho con la de los judíos, pero la Navidad, por ejemplo, el 25 de diciembre, también obedece al mismo propósito. El 25 de diciembre no es el equinoccio, es el solsticio de invierno, que es el momento en que los días se van
haciendo más cortos. Los romanos lo llamaron la fiesta del sol invicto y era la razón por la que de repente se puso el nacimiento de Cristo ahí, ¿no? Digamos que todo está asociado a los ciclos de la naturaleza. ¿Y el cambio de hora, el cambio horario, no implica nada? No, el cambio de hora ya es una cuestión muchísimo posterior. Estamos hablando ya de convencionalismos. Pero que puede hacer que eso cambie, ¿no? No, los cambios de hora no. Lo que afecta, en este caso lo que afecta es en qué momento, en el caso de la Semana Santa, cae esa luna llena. Hay un arco de tiempo muy grande. Hay Semanas Santas que son muy tempranas y otras que son muy tardes en función del movimiento de la luna. Pero siempre, y eso lo sabemos, es entre el 21 de marzo y el 25 de abril. Ahí siempre va a caer la Semana Santa porque sí, porque en ese periodo hay una luna seguro. Oye, ¿y es verdad que otras culturas anteriores a la cristiana ya celebraban algo parecido, ¿no? A la Semana Santa. Bueno, ¿qué pensarías tú si de repente pudieras viajar en una máquina del tiempo al antiguo Egipto y descubrieras que en el lugar más importante del Antiguo Egipto para la religión del Antiguo Egipto, que era el templo de Karnak, donde había 70.000 sacerdotes sirviendo a los dioses, es decir, era mucho más grande que la Ciudad del Vaticano, todos los años, más o menos también por estas fechas, se hacía una ceremonia que consistía en lo siguiente. Ellos tomaban al dios Amon-Ra, lo situaban encima de unas andas y junto con Honsu, que es su hijo en la tradición egipcia, y con la diosa Mut, las procesionaban hasta el templo de Luxor, que estaba a unos 2 kilómetros más o menos en línea recta. Y a medida que iban procesionándolos, iban lanzando incienso, flores, había gente cantando, no saetas, pero algo parecido. Es decir, el esquema de la fiesta, de la procesión de Semana Santa que nosotros vivimos aquí, ya estaba, pues, 2000 años antes de Cristo en el Antiguo Egipto, como la gran ceremonia que se llamaba el Festival de Opet. Ese era el nombre que recibía en aquel tiempo. Así que, efectivamente, en el mundo pagano volvemos a encontrar indicios de este asunto. No solamente es eso, Pilar. Piensa que en la religión egipcia se produce un hecho que incluso a los propios escolares, a los propios investigadores y teólogos que han estudiado esta cuestión, les llama mucho la atención. Y es que en el Antiguo Egipto existía también la tradición de la muerte y la resurrección, que no se da en ningún otro, religión oculto del pasado de esa manera tan evidente. El dios Osiris muere traicionado por su hermano Set. En el caso de la tradición cristiana es Jesús el que muere traicionado por Judas, efectivamente. Es despedazado en la tradición egipcia y sus fragmentos son reunidos por Isis, que es la que le devuelve a la vida dice Plutarco, tras 3 días de oscuridad. También se menciona el asunto de los 3 días. Osiris es un dios que cuando nace, según Plutarco, según este historiador griego que conoce esos cultos de primera mano, habla de que cuando nace Osiris aparece una estrella nueva en el firmamento, elemento que volvemos a encontrar en los evangelios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues lo que quiere decir es que los evangelistas muy probablemente cuando escribieron los textos de los que hoy sacamos la información para celebrar nuestra Semana Santa, lo hicieron permeabilizados ya por estas tradiciones. En Marcos, por ejemplo, sabemos que escribe su evangelio en Egipto y de hecho los fragmentos más antiguos de ese evangelio están en papiro. Luego no es tan descabellado pensar que decidieran adoptar, digamos, los símbolos o los elementos más populares a su propia tradición. Caray. Y la Pascua es un tiempo lleno de símbolos, lo que hablamos del que a menudo ignoramos su origen. Por ejemplo, estamos hablando de Osiris, la resurrección. Osiris, de la resurrección, de sacar a sus dioses en pasos. ¿Y el huevo de Pascua? Mira, ¿De dónde viene el huevo de Pascua? El huevo de Pascua, que es una tradición que aquí en España se está importando como todo lo anglosajón, pero que no era estrictamente nuestro, es una tradición más del norte de Europa, donde el huevo se asociaba siempre a la fertilidad. Claro, estamos en una época de fertilidad, acaba de estallar la primavera y por lo tanto lo que estamos conmemorando, lo que conmemoraban los paganos antes de llegar el cristianismo, era todo esto, la llegada de la primavera, la cosecha, en fin, la siembra, todo lo que implicaba vida. El huevo es la definición simbólica de la vida por excelencia. Abrir un huevo, buscar un huevo, esconder un huevo, es buscar la vida. Pero en los evangelios no se menciona. Evidentemente no se menciona, pero como que no se mencionan muchísimas cosas, ¿no? En los evangelios, por ejemplo, ¿por qué
de dónde vienen los capirotes, ¿no? Que llevan de los nazarenos. Los nazarenos en la Semana Santa. Bueno, pues en realidad viene del tiempo de la Inquisición, ¿no? Los condenados en la Inquisición se les imponía un capirote para que ellos mostraran públicamente que eran pecadores, gente que había cometido alguna falta. Los nazarenos en nuestros días, de alguna manera, también están purgando esa falta públicamente y utilizan un vestuario que es propio del Santo Oficio, ¿no? Las cadenas, por ejemplo, que muchos nazarenos arrastran, ¿también está relacionado con este origen de la Inquisición o ya es un elemento aparte? Seguramente también, porque muchos de ellos eran reos que evidentemente... irían encadenados, entonces. Exactamente, irían encadenados a todos esos oficios, ¿no? A todos esos juicios. Así que efectivamente hay muchos elementos, ¿no? Pascua, por ejemplo, el propio término de Pascua en realidad viene de una palabra hebrea que significa tránsito. Estamos en un tiempo de tránsito. Estamos dejando atrás el invierno que da sus últimos coletazos y entra la fabulosa primavera. Eso es lo que se marca finalmente con estas festividades. Oye, ¿y es verdad que hay países que reclaman tener la tumba de Jesús? Bueno, fíjate que se organizan incluso viajes, ¿no? Japón es uno de ellos. Eso le podéis preguntar a Fernando Sánchez Dragó un día que lo tengáis por aquí. Pero, ¿Japón dice que tiene la tumba de Jesús? Sí, bueno, esta es una historia que surge en los años 30. Hay un pueblo del norte de Japón que se llama Shingo que dice que allí se escondió un señor que había venido de Palestina huyendo de su juicio. Se supone que es Jesús, que lo que hizo fue dejar a su hermano gemelo en Palestina para que lo crucificaran y él se escondió en Japón. Bueno, esto suena realmente más a propaganda anticatólica, quizá de los sintoístas japoneses de los años 30 que a una evidencia histórica. Copiaban todo, esos son los chinos. Pero... Claro. Algo parecido sucede, por ejemplo, también en Cachemira, donde hay otra supuesta tumba de Jesús, con una historia parecida, que Jesús se salvó de la crucifixión y finalmente huyó y se escondió en las montañas de Srinagar, en la frontera entre India y Pakistán, y allí hay una tumba que en Rozabal, que es una mezquita de ese lugar, de un sabio, se supone que del siglo I, es decir, es una tumba antigua, a la que le atribuyen que corresponde a este Jesús que sobrevivió, se llamó Isa, hasta que falleció siendo centenario, dice la tradición local. Y lo curioso es que las autoridades cachemires han llegado a prohibir, en el año 2010 lo hicieron, no sé si en el 2014 lo harán también, pero en el 2010 desde luego prohibieron la visita de turistas occidentales a esa mezquita en concreto, porque decían que atentaban contra las buenas costumbres, contra la tradición islámica que protegía a ese santón, que ellos consideran un profeta, y que de Jesús de Nazaret nada de nada, y que la gente dejara de crear escándalo. Llegaron a prohibirlo. Ya te digo que no sé si esa prohibición se ha extendido a estos años. En cualquier caso, Srinagar, Cachemira, es una zona de conflicto permanente, muy delicada, pero se han llegado a organizar, visitas de peregrinación a esos lugares. O sea que hay más tumbas de Jesús porque se adjudican los... Pero fíjate, Pilar, lo que implica tener una tumba de Jesús con un cuerpo dentro. Es decir, lo que implica es que Jesús no resucitó, por lo tanto, todo el mecanismo sobre el que se ha construido la religión cristiana no tendría ningún sentido. Por eso te digo que muchas de estas tumbas supuestas de Jesús obedecen probablemente más a intenciones propagandísticas contra el cristianismo que a una verdad histórica, que por otra parte es muy difícil, por no decir imposible, de certificar o de rastrear. Claro. Bueno, pues un día más, un buen rato aquí en Vela con Javier Sierra. Pasa buena Semana Santa. Si te vas a La Rioja, desde luego, mejor sitio no vas a elegir. Y ya nos lo contarás cuando vengas. Hay muchas muy buenas Semanas Santas, ¿eh? Sí. Desde luego están las de Andalucía, la de Teruel, que es la de mi pueblo. Esa es fantástica, con tambores. No os la perdáis, no os la perdáis. La de Alcañiz. ¿Y qué me dices de también los empalaos, ¿no? Que son también muy, muy llamativos en Extremadura. Sí, señor. Y bueno, en Alcañiz, en Calanda, con los tambores, ¿no? Las tamborradas. Eso es un espectáculo digno de verse. En cualquier caso, algo tendrás que contarnos cuando vuelvas, seguro. Hasta pronto, Pilar. Hasta la semana que viene. Hasta Adiós. Pronto.